industria del entretenimiento tiene un secreto sucio: le aterra el silencio. Durante las últimas 48 horas vimos titulares proclamando récords que, tras una corrección de cifras, resultaron ser castillos de arena. Mientras Hollywood ajusta sus calculadoras para que los números cuadren, hay un nombre que no necesita ajustes. Bienvenidos a la saga definitiva. Hoy unimos los puntos de una historia que comenzó con un récord imbatible en 1993, pasó por una conspiración familiar para destruir un legado y termina hoy con una biopic que está obligando a la industria a aceptar una verdad incómoda. El reino ha muerto y su trono sigue teniendo un solo dueño. Esto es el veredicto absoluto. Muchos ven videos musicales, pero pocos entienden que Michael Jackson fundó una industria cinematográfica paralela. Él no seguía tendencias, él empleaba a los arquitectos de Hollywood para construir su propio trono. Su nómina incluía visionarios como Scorsese, Coppola, Spike Lee, David Fincher y John Landis. Pero la lista es una cátedra: Mark Romanek, John Singleton, Nick Brown, Bob Geraldi, Joe Pytka y el genio de los efectos Colin Chilvers. Michael no pedía permiso, él autofinanciaba visiones que otros temían ejecutar. Impulsó carreras desde un joven Wesley Snipes, pasando por Eddie Murphy, Iman, hasta Naomi Campbell. Michael forzó al mundo a mirar, abriendo las puertas de la alta producción para los artistas afroamericanos. Pero su mayor legado es Thriller. Al unir el cine de terror con la música, Michael impulsó el subgénero zombie hacia la cultura de masas, años antes del boom actual. 4 décadas después, su coreografía es un himno mundial. Se baila en carnavales y estadios de cada rincón del planeta como un lenguaje universal. Esta obra analógica fue el primer video musical preservado en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su valor histórico. Él era un cineasta atrapado en el cuerpo de una estrella pop. Esa obsesión de Michael por el control total no era un capricho, era estrategia de supervivencia. Al terminar los 80, Michael sabía que para vencer el sistema debía aliarse con los gigantes, pero bajo sus propios términos. Curiosamente, hoy en 2026 vemos a Michael en el top 3 de taquilla peleando codo a codo contra estrenos de Warner y Disney. Pero lo que pocos recuerdan es que fue precisamente con Warner con quienes Michael desafió las reglas del cine en los 80. Exigiendo una distribución que nadie podía lograr. Esta es la historia de cuando el artista se volvió más grande que el estudio. ¿Por qué la película más ambiciosa de Michael Jackson fue cancelada en los cines de Estados Unidos? No fue falta de presupuesto, fue una jugada maestra de la industria para frenar su reinado. Warner Bros. Retiró la película solo 2 semanas antes de cumplir el plazo para ser elegible en las grandes galas de premios. Además, Sony necesitaba a Michael enfocado en vender discos, no dirigiendo cine independiente de $22 millones que él mismo financió para mantener el control total. Había un motivo más oscuro. Warner no permitiría que Michael eclipsara a su estrella principal, Madonna. Pero el bloqueo de las salas de Estados Unidos no sirvió de nada. En preventa de VHS vendió 800.000 unidades en tiempo récord, logrando 9 discos de platino. Casi 40 años después, la historia le dio la razón. Moonwalker sigue rompiendo el récord de audiencia en la televisión tradicional y es una de las joyas más buscadas en streaming. Lo que Hollywood intentó ocultar, el público lo convirtió en una obra de culto inalcanzable. Michael demostró que su visión era eterna. Pero si con Warner hubo alianzas con otros sectores de la industria, hubo una guerra silenciosa. Mientras Michael expandía su universo cinematográfico, el establishment, ese que hoy protege los números de Disney a toda costa, empezó a ver con miedo su avance tecnológico. Querían demostrar que Michael era solo un cantante que no podía dominar el séptimo arte. Intentaron enterrar su obra más ambiciosa, una pieza que hoy, 30 años después, sigue siendo la pesadilla de los presupuestos inflados de Hollywood. Si crees que el sabotaje de la crítica actual es nuevo, tienes que ver lo que intentaron hacer con esta obra maestra. ¿Quién dirigía realmente a Michael Jackson? Aunque los créditos nombren a leyendas de Hollywood, la realidad en el set era un secreto a voces. Michael era el director de facto. Su obsesión por la perfección visual no conocía límites. Incluso en su obra más ambiciosa, Ghost, el genio de los efectos especiales Stan Winston, creador de Alien, confesó algo asombroso: él no se sentía el director. Michael llegaba con ángulos de cámara, movimientos y narrativa tan precisa que terminaba cediendo. No estaba molesto, admitió Stan, simplemente estaba ante un genio que sabía exactamente lo que quería. Pero mientras en el set había respeto, en las oficinas de las distribuidoras había miedo. Cegadas por el odio mediático de los 90, las grandes empresas temieron un boicot y le cerraron las puertas del cine a una obra maestra coescrita
cita con Stephen King. El guión era una metáfora magistral de la persecución que Michael vivía, pero Hollywood prefirió la censura a la verdad artística. Sin embargo, el Festival de Cannes dictó la sentencia final. El día del estreno, la prensa internacional abarrotó la sala en un frenesí nunca visto, periodistas saltando por encima de las sillas y golpeándose entre sí para conseguir un asiento. Los titulares del día siguiente fueron unánimes: Michael trajo la locura a Cannes. La crítica se rindió ante la actuación, interpretando 5 personajes bajo kilos de maquillaje. También hubo críticas positivas para el resto de categorías técnicas: diseño, vestuario, maquillaje, dirección, cinematografía. Fue considerada una obra maestra. Michael Jackson fue el cineasta que el sistema intentó borrar, pero que el arte inmortalizó. Cerramos el expediente del pasado. La historia se repite con una precisión aterradora. En los 90, los grandes distribuidores le dieron la espalda a Ghost, obligando a Michael a un estreno prácticamente independiente para una obra que hoy es de culto. Intentaron silenciarlo quitándole las pantallas. Hoy, en 2026, la táctica ha evolucionado, pero el objetivo es el mismo. Antes de que la biopic se estrenara, el arsenal de críticos pagados ya había dictado su sentencia. La llamaron fracaso anunciado. Querían acondicionar tu mente para que no fueras al cine. Pero lo que no esperaban era un choque frontal entre la prensa comprada y la realidad de las calles. Mientras los expertos firmaban el acta de defunción de la película, el público estaba haciendo filas para demostrar que la industria ya no tiene el control de la verdad. La prensa la ha sentenciado, la llaman fracaso cinematográfico y lavado de imagen. Los grandes medios internacionales se han puesto de acuerdo para darle la espalda a la película de Michael Jackson incluso antes de que tú pudieras comprar tu entrada. Intentaron crear un boicot, pero el mundo les respondió con un silencio ensordecedor. La falta de objetividad es grotesca. Critican la cinta por no tocar temas de los 90 o 2000, ignorando a propósito que la historia narra desde su ascenso a la gloria hasta la era Bad. Los medios manipulan la historia, exigen anacronismo solo para ensuciar el arte. No están evaluando cine, están evaluando su agenda de odio que iniciaron hace 3 décadas. Dicen que es una inversión perdida, pero las salas dicen lo contrario. Las primeras estimaciones apuntan a un debut histórico que vuelve a confirmar a Michael Jackson como el estándar de oro de la industria. ¿Cómo puede ser la peor película si está logrando lo que el arte persigue, como ver las masas? Si te hace llorar, si te hace vibrar, es cine. Lo demás es el resentimiento de una élite que no acepta que su impacto es indestructible. Ellos tienen los periódicos, pero nosotros tenemos la verdad. La historia se está escribiendo en las salas, no en las redacciones. No es que Michael Jackson esté de vuelta, es que nunca pudieron quitarle la corona y hoy los récords solo ratifican quién es el único dueño del trono. Pero las opiniones son subjetivas, mientras que los números son inapelables. Esa brecha que vimos entre el odio de la prensa y la pasión del público terminó por romperse el lunes por la mañana, cuando las calculadoras de la industria no pudieron ocultar más la realidad. No solo fue un buen estreno, fue una bofetada global que resonó en cada oficina de los grandes estudios. Aquella película que llamaron arriesgada y fracaso acababa de destrozar los récords de taquilla para una biopic musical. En ese momento el mundo entero entendió que el fenómeno Michael Jackson no es algo que se pueda apagar con una mala reseña. Prepárense, porque estas son las cifras oficiales que dejaron a los críticos en un silencio sepulcral. Dijeron que sería un fracaso, pero Michael Jackson acaba de paralizar el planeta nuevamente. Esto no es un estreno, es un movimiento cultural global. Fue el tráiler más visto de la historia y el mejor estreno global para una biopic, número 1 en más de 80 países. Es el Mundial de Fútbol de Cine. Mejor preestreno, mejor día de apertura y mejor fin de semana para una biopic. Ha destrozado los números de Lionsgate y de todo el equipo de producción. Es la película de acción real con mejor estreno del año en Estados Unidos y en el mundo. El director Anthony Fuqua y Graham King han alcanzado la cima profesional. Lo más increíble, los críticos le dieron la espalda y el público la coronó. La desconexión es total. Mientras ellos escriben de odio, el mundo hace filas. Más de 97 millones de dólares solo en Estados Unidos. El mensaje es claro. El legado no se juzga, se celebra. El rey sigue en su trono. Pero el éxito no lo es todo. Mientras los contadores de Hollywood seguían contando billetes y los fans celebrábamos el triunfo sobre la crítica, en estatus absoluto nos detuvimos a mirar más allá de las luces de neón. Una película, por muy exitosa que sea, siempre es una versión de la historia. ¿Es posible capturar toda la complejidad de Michael Jackson en 2 horas de metraje?
La industria prefiere las narrativas limpias, las que no incomodan. Sin embargo, hay sombras y realidades que la ficción decidió suavizar o simplemente ignorar. Es momento de separar el espectáculo de la realidad y analizar esa parte de la historia que la gran pantalla no se atrevió a contar. ¿Es la película de Michael Jackson la verdad definitiva o solo una fantasía de Hollywood? Jafar logra una conexión espiritual impresionante, pero seamos honestos, el maquillaje y el baile se quedan cortos frente a la realidad. Lo más grave es lo que no contaron. ¿Dónde está Janet? ¿Por qué ignorar a la hermana que fue su mayor apoyo y reflejo profesional? Se omitió el crudo conflicto con Jermaine y la extorsión constante de familiares que creían ser dueños de su éxito. La película no cuenta todo. Huye del verdadero infierno que Paris Jackson y sus allegados conocen bien. Un infierno que vivió hasta el fin de sus días. La película corta en 1988. Este final tajante solo significa una cosa: la secuela es obligatoria. Pero no tienes que esperar al cine. Ese vacío que deja la ficción solo puede llenarse de una manera, con más historia. El éxito arrollador de la primera entrega no solo aseguró la taquilla, sino que obligó a la industria a confirmar lo que todos pedíamos: una secuela. Pero en estatus absoluto no nos conformamos con más de lo mismo. Ya sabemos lo que Hollywood está dispuesto a mostrar, pero ahora la pregunta es: ¿tendrán el valor de tocar lo intocable en esta segunda parte? Mientras el mundo celebra el anuncio, nosotros trazamos una hoja de ruta de lo que esperamos ver. Frente a esa realidad que sospechamos intentarán ocultar una vez más, esta es nuestra apuesta por la verdad en la continuación de la saga. Mientras el mundo analiza si la película de Michael Jackson es el éxito del año, es oficial: la secuela de la película biográfica está en camino. Con la primera parte dominando la taquilla global, ya se han revelado detalles que el estudio mantenía bajo reserva sobre el futuro de la producción. Tomen nota, el rodaje de la segunda parte inicia a finales de este mismo año. Aunque no hay fecha de estreno confirmada, los planes internos apuntan a 2028. Y un dato clave: el equipo ya tiene escenas listas de la era Dangerous que fueron grabadas durante la producción de la primera cinta, para asegurar así la continuidad total. Muchos se preguntan si Jafar podrá interpretar al Michael más maduro. La respuesta es sí. Bajo la fuerte influencia de su padre en la producción, Jafar ha sido impuesto para completar la saga. Veremos un trabajo de maquillaje y prótesis sin precedentes para llevarlo a las eras 90 y 2000, manteniendo la esencia que ya conquistó la taquilla. Esta secuela abordará las acusaciones de Michael de frente, pero con una estrategia clara: contrarrestar el odio mediático y mostrar la verdad que la prensa ignoró por años. El director ya lo adelantó: a veces la gente hace cosas desagradables por dinero. Sin embargo, mientras se defiende a Michael de los ataques externos, se seguirá escondiendo el infierno familiar. Precisamente bajo la mirada de Jermaine, se mantendrá el enfoque de una familia perfecta, negándose a reconocer los puntos turbios que incluso su hija Paris ha mencionado. Pero no basta con anunciar una continuación. La verdadera pregunta es si tendrán la integridad de retratar la era más compleja del rey del pop. Hablamos de la década de los 90 y los 2000, un tiempo de genialidad técnica absoluta, pero también el periodo donde la maquinaria mediática más intentó destruirlo. En estatus absoluto no aceptaremos una versión edulcorada. Para que esta secuela sea fiel a la historia, existen detalles no negociables que deben estar en la pantalla, desde la verdadera atmósfera de las giras mundiales hasta la cruda realidad de las persecuciones judiciales y el asedio de la prensa. Si quieren contar la historia, cuéntenla completa. Estas son las exigencias de una audiencia que no aceptará menos que la realidad. La secuela de la película de Michael Jackson de 2028 se enfocará en las eras Dangerous, History e Invincible, pero bajo la superficie existe un vacío narrativo que amenaza la integridad de la historia. No se puede retratar el mayor triunfo del rey del pop ocultando a quienes fueron su verdadero soporte en la realidad. Aunque el rodaje de 2026 incluía Neverland y traje icónico de los 90, mucho material humano había quedado en la sombra. Desde escenas de Michael evangelizando puerta a puerta con testigos de Jehová hasta un metraje original que superaba las 3 horas. La producción busca un cierre triunfante tras los juicios actuales, pero sacrificando la profundidad de los hechos. La ausencia de Janet es el punto más crítico. Ella no solo fue la artista más exitosa de los 90, sino el escudo que recibió el odio mediático para salvar a su hermano. Al negarse a participar en un enfoque lleno de omisiones e imposiciones de Jermaine, la secuela corre el riesgo de mostrar una historia con huecos históricos imperdonables. Con figuras como Randy, Diana Ross y Reby fuera por razones de la trama y Janet distanciada por integridad, Jermaine Jackson mantiene el control de la narrativa, que prefiere la imagen sobre la verdad.
verdad. El legado de Michael Jackson es demasiado grande para ser editado. Los registros de sus récords y premiaciones serán los que finalmente hablen por él. Pero para que esas exigencias de realidad se cumplan, primero debemos romper el filtro que la industria ha impuesto. No es casualidad que mientras exigimos fidelidad histórica, veamos una desconexión total entre lo que ves en el cine y lo que dicen los medios tradicionales. Es un secreto a voces. La estrategia de gigantes como Disney incluye un arsenal de críticos que parecen trabajar bajo consigna, minimizando sistemáticamente el impacto de la competencia para proteger sus propias producciones. Es una táctica de marketing infinito, inflar lo propio y hundir lo ajeno antes que el público pueda opinar. Sin embargo, esa barrera de críticos pagados está empezando a agrietarse. A pesar del sabotaje mediático, las proyecciones para el tercer fin de semana están desafiando toda lógica corporativa. ¿Qué dicen los números realmente? ¿Podrá el legado de Michael superar el bloqueo? Entramos de lleno en nuestro análisis de taquilla y la guerra de los tres frentes. Mientras grabamos esto, Hollywood contiene el aliento. Warner lanza la artillería pesada con un estreno estimado de 45 millones y Disney intenta resistir con 45 millones en su segunda semana, pero el rey del pop en su 16º día en salas les está respirando en la nuca con una proyección de 40 millones. Pase lo que pase en el boletín final del fin de semana, la victoria moral es absoluta. Hoy la biopic cruza la barrera de los 600 millones de dólares. Michael Jackson no está compitiendo. Michael está obligando a la industria a rendirse ante su vigencia. Pero el dominio no se limita a las salas de cine. Mientras la taquilla arde, el catálogo de Michael está ejecutando una humillación sin precedentes en las plataformas de streaming. Con el estreno de la película, sus clásicos han desplazado a los artistas más grandes de la actualidad. No es nostalgia, son números. Michael está superando en oyentes mensuales y reproducciones diarias a los artistas que hoy dominan el top 50 global. El rey no está compitiendo con el pasado, está barriendo el presente. Sin embargo, los dólares y los streams son solo la mitad del impacto. La crítica ya dictó sentencia y el camino a los Oscar está trazado. Colman Domingo se alza como el favorito indiscutible para el mejor actor de reparto, con un Joe Jackson que es el corazón oscuro de la cinta, pero tiene al enemigo en casa, la revelación de Giuliano Baldi, quien ha cautivado a los académicos perfilándose como el rival más fuerte para esa misma estatuilla. Suben esto a una Lia Long impecable y el resultado es una invasión total a la academia. El prestigio ha vuelto, y no por ruido, sino por excelencia. La Michaelmanía 2.0 no es una tendencia, es un hecho histórico. Los cines llenos y el catálogo de Michael humillando a los artistas actuales son una prueba final. A pocas horas de conocer la cifra definitiva, una cosa es segura y el legado está blindado para siempre. El mundo se ha rendido, el rey está brillando con luz propia. Esto es estatus absoluto. Comenzamos con el veredicto absoluto y los números que la prensa prefiere ignorar. En el Global Artists Index, que mide el rendimiento real en todas las plataformas de streaming del planeta, Michael Jackson es el número 1 indiscutible, doblando en puntos al segundo lugar. El catálogo del artista que la prensa intentó enterrar está dejando en ridículo a la industria actual. Billie Jean es la canción número 1 del mundo. Beat It ocupa el puesto 5, Don't Stop Till You Get Enough el número 7 y Human Nature el número 9. 4 canciones en el top global, un récord histórico, ganándole bajo sus propias reglas, mientras el álbum Thriller vuelve a coronarse como el número 1. Esto ya no es nostalgia, es una fiebre global sin precedentes en redes, reacciones y tendencias. Pero el verdadero terreno de guerra esta semana estaba en las salas de cine. Contra todo pronóstico mediático, en su cuarta semana, la biopic volvió al número 1 de la taquilla global, pisoteando los estrenos más recientes de los grandes estudios. Las cifras oficiales estimadas ya están sobre la mesa y exponen la humillación. A pesar de contar con casi 300 salas menos que el tanque de Disney, Michael recaudó más de 8 millones de dólares por encima de ellos, con una caída mínima en su porcentaje de mantenimiento y un promedio por sala por las nubes. El público ha dejado mirando al vacío a las corporaciones que gastaron millones en publicidad. La gente solo quiere ver y oír al rey. Con este empuje, la película acaba de romper la barrera de los 700 millones de dólares. Se convierte oficialmente en la segunda película más taquillera de todo el año 2026 a nivel mundial y en la película de acción real con la mayor recaudación de 2026 a nivel mundial. Está
está a solo días de convertirse en la biopic más exitosa de todos los tiempos. ¿Y qué dice la prensa tradicional ante este tsunami absoluto? Nada, un silencio sepulcral. No terminan de rendirse porque aceptar estos números es admitir que perdieron el control de la verdad. El veredicto de estatus absoluto es inamovible. La industria puso las reglas, los críticos las piedras, pero el público volvió a coronar al rey absoluto.